Hola a todos y a todas las que se conectan a este Efecto Eureka, nuestro último episodio, Nano. Hola Cami, muy contento de estar acá en este nuevo episodio de Efecto Eureka, en este nuevo viaje, escuchando y explorando los caminos de ciertos escritores, pensadores que se han acercado a las historias y por supuesto a las vivencias humanas. Vamos a hablar sobre el tema que nos tiene caminando a todos en este planeta, el tema fundacional, el que gesta las historias que más nos gusta, y es el amor. El amor hablaremos hoy, Nano, en este episodio de Efecto Eureka. Sí, hay que decir que la primera aproximación que tuvimos a construir esta idea fue hablar del amor. Pensamos que los escritores y las personas que hacen ciencia tienen preguntas por eso, por el amor y por otras de las vivencias humanas centrales, el sufrimiento, la muerte, pero el amor es tal vez la piedra fundacional de este camino que hemos emprendido hace ya bastantes episodios. Hemos hablado de muchas formas del amor en otros episodios. Con Rosa Montero hablamos de ese amor que surge después del duelo. Hemos hablado del amor y los animales con Gina Saraceni. Pero este amor viene a ser clavado por una flecha en todo su centro. Pero no de una forma terrible. No, yo creo, Nano, y aquí nuestro invitado, que este amor dará muchas preguntas y dará muchas luces. Estamos para cerrar esta primera temporada de Efecto Eureka con un rockstar de las redes sociales, un filósofo argentino que está aquí en Bogotá acompañándonos, y hablo de Darío Stanraiver. Darío, bienvenido a Efecto Eureka. Gracias a ustedes. Darío y Nano, yo quiero que iniciemos esta conversación como inicia el libro de Darío, El amor es imposible, con el descubrimiento del amor. Porque el libro comienza con una anécdota en la que tu mamá te dice, después de que muere tu papá, mira, sabes que un día yo estuve enamorada, y yo pensaba que es una circunstancia muy común ver a nuestros papás, incluso de generaciones más cercanas, que están casados pero que no se aman, ¿no? Como que la sensación de amor es distinta a la que uno pensaría hoy en día que es el amor. Entonces están ahí juntos, pero ¿cómo sabe uno, Darío, además esa revelación? Estoy enamorada de alguien y uno saber que no es el papá de uno. ¿Cómo se sabe cuando uno está enamorado? Ya escrito el texto, yo me quedo pensando porque las ideas van y vienen, ¿no? Y se van como reformulando. Me encanta lo que decís. Estaban casados. Tal vez para ellos estar casados era la forma de amarse y les alcanzaba. Yo cuento ahí en el prólogo del libro que un día mi mamá me contó que se había enamorado de un amigo de mi padre, pero no me dijo que no estaba enamorada de mi papá. Lo que sí me parece es que no pudo ella, lo que no pudo, con lo que de algún modo se las vio, es con la posibilidad de estar enamorada de más de una persona, que es lo que me parece que nos cuesta a nosotros en eso que se llama monogamia en un sentido amplio. El enamoramiento parece ser solo posible para una única persona, ¿no? Hay una idea, te diría, casi monoteísta afectiva, ¿no? Así como hay un único Dios, hay un único amor, está el empleado del mes, está el mejor jugador del partido, siempre es uno y el que catapulta, digamos, la totalidad. Y lo que de algún modo no pudo como ninguno, digamos, hacer mi mamá, es lidiar con sentir que ella estaba muy bien con mi papá, pero que al mismo tiempo le pasaban otras cosas con otra persona. Entonces, ¿qué hacer con una sensación que escapaba a lo que institucionalmente se espera que nosotros ejecutemos en términos amorosos? Porque me parece que la clave es esa, es entender que la imposibilidad del amor no significa que el amor no exista, significa que si hay amor, sobrepasa enormemente sus formatos institucionales, o sea, las modalidades en que ese amor se presenta en nuestra vida cotidiana. El cotidiano lo rebaja el amor, ¿viste? Pero porque lo encorseta, lo prescribe, lo regula, lo lleva por recorridos, digamos, que le van quitando, digamos, su intensidad. Y cada tanto aparecen estos momentos así como epifánicos que hacen que uno se dé cuenta que algo no funciona. Darío, una de las cosas que me llama la atención, también te vi en algunas otras entrevistas,
es la noción de que de pronto uno de esos corsés, ese encorsetamiento que planteas cotidiano, tiene que ver con cómo se nombra al amor, con decir te amo, y las formas cotidianas que usamos para referirnos a eso. Pareciera que la vivencia y la expresión del amor tiene también esa cárcel, que es una cárcel, en este caso, de las formas convencionales de nombrarlo. Sí, como mínimo hay una tensión entre el lenguaje, un lenguaje que siempre nosotros lo hemos concebido como una herramienta a nuestra disposición, como si fuésemos nosotros sujetos cerrados y autónomos que disponemos del lenguaje para transmitir lo que sentimos o lo que pensamos. Lo que la filosofía y otras ciencias sociales como la lingüística fueron en los últimos años trabajando fuertemente es cuestionar esa idea del lenguaje como herramienta y entender que es ese mismo lenguaje el que nos constituye como sujetos. O sea, pensamos que hablamos el lenguaje, pero al mismo tiempo el lenguaje nos habla a nosotros, ¿no? Utiliza nuestros cuerpos para él mismo, como decía William Burroughs, reproducirse, ¿no? Burroughs decía, el lenguaje es un virus. Viene, ¿sí? Una famosa canción de Laurie Anderson, que viene, nos toma y busca de algún modo reproducirse. Pero es esa tensión, uno habla en el marco de un lenguaje que ya tiene preestablecido no solo el significado de las palabras, sino que hay una intención, por lo menos en el lenguaje informativo, de comunicarnos. Entonces, te amo, digamos, no es simplemente una información que uno le da al otro. Cuando vos le decís a alguien te amo, no le estás informando lo que te pasa. El te amo es es en sí mismo lenguaje performativo. Está creando un acontecimiento. Estás amando al decir te amo. Claro. Es como está más cerca de decir lo juro. O sea, estás creando un hecho, ¿no? Y un poco también visualizar, yendo a tu pregunta, hasta qué punto cierta estandarización que propone la comunicación no deja fuera la particularidad de una sensación que es muy, digamos, muy propia, ¿no? Muy singular, ¿no? Y que cada vez más con las redes, con los distintos dispositivos tecnológicos, se va como reduciendo el lenguaje a fórmulas cada vez más, no sé, hasta icónicas, y se va perdiendo lo que para mí es más interesante y más valioso y más erótico del lenguaje, que es su ambigüedad, que claro, es su poesía, ¿no? Justamente lo más interesante de lo que se dice es su combinación con lo que no se dice, con los silencios, pero y creo que en el amor el lenguaje, digamos, tiene esa particularidad, ¿no? Una cosa es mandar un mensajito, te amo, yo también, y otra cosa en una situación concreta, con los silencios inesperados, mirar a alguien a los ojos, agarrarle la mano y decirle lo que más o menos uno siente por el otro como un modo de amar, con una boca que tiembla, ¿no? Yeah. Una lágrima que por ahí te sale y es otra lógica, ¿no? Es otro ámbito. Una cosa quería acá saltar antes de que hable Cami, y es, te contaba que parte de mi trabajo es intentar hacer neurociencia, y parte de las preguntas es cómo acceder a los contenidos mentales, cómo acceder como a la, comillas, pureza de los actos mentales. Y este problema trae de fondo, creo que es un problema también filosófico, el problema del lenguaje perfecto para ciertas de esas vivencias mentales. En este caso, una vivencia que además de ser mental es corporal, es social, que es la vivencia del amor. Como que uno de alguna manera tiene una dificultad para acceder a través del lenguaje que usamos a esa pureza y esa vivencia mucho más fina de lo que es el amor. ¿Qué sería, no, lo claro, otro? Y te pregunto como, ¿qué sería lo otro del lenguaje si somos básicamente un texto, ¿no? Porque entonces, e incluso cuando uno intenta nominar lo que está fuera del lenguaje, lo hace desde el lenguaje. Lo hace desde el lenguaje. Entonces, me parece que ahí hay una relación, digamos, filosófica, problemática,
con lo que nos excede, ¿no? Pero es el mismo tipo, para mí, de problemática filosófica que se da en el mundo de lo religioso. Y me parece que es del mismo tenor. O sea, yo descreo mucho de los que vienen a definirme y a presentarme cómo es Dios, cuáles son sus intenciones, a quién premia y a quién castiga. O sea, si hay algo más, nada de lo que digamos sobre ese algo más tiene que ver con ese algo más, sino que tiene que ver con lo que nosotros proyectamos en ese algo más desde nosotros. Creo que con el amor pasa algo parecido. En el fondo, por eso el amor es imposible, se llama el libro, porque en el fondo, si hay amor, no puede tener que ver con las modalidades en que lo experimentamos, que están más sujetas a los formatos institucionales, a los dispositivos sociales, ¿no? Digo, ¿cuánto se pierde en el pasaje del amor a la constitución de una pareja tradicional legalmente unida en un matrimonio civil? Es un montón, claro. Digamos, el matrimonio civil tiene más que ver con la legislación civil que ordena las relaciones sociales que con una sensación absolutamente, en principio, extraordinaria e incalculable como el amor. Eso está un poco relacionado con lo que quería comentarles, y es que al principio decías que el amor era esta cosa como monoteísta, individualista, que es el capitalismo, ¿no? También el capitalismo nos hace creer que eres único, especial, empoderada, bueno, como toda esta cosa del uno. Y si pensamos ¿qué es el amor? Pues es como el rompimiento del yo por un nosotros. El amor es el otro, que dices tú en una tesis, pero ¿cómo romper ese yo en un mundo, además, Darío, que te está reforzando tu yo en redes sociales todo el tiempo, que te está diciendo tus experiencias son más importantes que las del otro? ¿Ese yo cómo se rompe? Yo creo que la figura del nosotros, a veces tengo la sensación que lamentablemente termina siendo como un yo expandido, ¿viste? Y creo que la clave en todo, un yo expandido, una fusión aparte. Le rehúyo mucho en el libro al paradigma fusionalista del amor. Tal vez la pregunta, que es una pregunta bien política, ¿no? Es cómo construir con el otro un vínculo donde en pos de lo común, sin embargo, se potencien las diferencias. Que lo común no aminore, no devalúe las diferencias, porque en general es así. Claro. Ese es el paradigma fusionalista. Claro. Entonces todos concedemos para poder estar juntos, y esa concesión es una traición a veces de lo que uno muchas veces desea. Es un problema, que es el problema mismo de la democracia, digamos, cómo convivir con el otro, donde esa convivencia no implique, digamos, que cada uno pierda su singularidad. Yo creo que la clave es la figura de la otredad. Digamos que cuando vos hablás de un amor que no hace más que potenciarnos en nuestro yo, está claro que hay otras narrativas del amor que ponen en jaque ese lugar soberano del yo que decide permanentemente y acapara todo para su propio provecho. La figura del otro es una figura que viene como a resistir ese embate, ¿no? Porque digo, si el amor es el otro, entonces no hay ganancia en el amor, ni acaparamiento, ni expansión, sino al revés, hay un retraimiento. A mí me gusta esta idea de que amar es retirarse, no expandirse, es retirarse para que el otro sea. Que también sería como ambos se están retirando, hay un espacio en medio, ¿no? Y siento que en un mundo como en el que estamos en este momento, cada vez quedan menos espacios. Total, me encanta eso. Y en esa línea también, eso en el libro está, en el amor, no es que los enamorados no están en una posición originaria donde ocupan el mismo lugar, no hay una igualdad de partida. No es lo mismo amar o entrar en el amor siendo varón o siendo mujer. Ya de por sí, digamos, supone ingresar a partir de una serie de mandatos previos, de roles, ¿no? De condicionamientos. Claro. Entonces no es que los dos estamos entren recién nacidos. Claro, o sea, en igualdad de condiciones, sí. O sea, me parece que en ese sentido, digamos, todo vínculo amoroso tiene que hacerse cargo de los lugares a partir de los cuales cada uno llega. Yo creo que hay otras narrativas del amor
que está bueno como incorporar, por ejemplo, la mitológica, ¿no? Pero no porque uno crea en los mitos, porque de nuevo salir del binario, los mitos no son ni verdaderos ni falsos, los mitos nos transforman en la medida en que uno los escuche y se abra. El mito de Cupido y del flechazo es un mito como muy en la línea de la disolución del yo, porque por más de que tu yo haya planificado y previsto todo lo que quería y deseaba para su propio provecho, llegó el flechazo y estás frito. Está frita. Se te terminó, digamos, la concepción de vida que tenías, ¿no? Por eso, digamos, a mí me gusta mucho como correrme un poco, desmarcar la reflexión sobre el amor, primero de su concepción metafísica, ¿no? Que es muy normativa y poco auténtica, pero también de esa idea más cosificante que piensa el amor como una elección que uno hace y que uno decide y calcula de quién se enamora, ¿no? Uh-huh. Que es la misma idea de que uno entra a un supermercado y elige lo que quiere. Digo, nadie elige lo que quiere en un supermercado. El supermercado es justamente el dispositivo que establece qué es lo que nos quiere vender para nuestro propio consumo. Claro. Con el amor pasa algo parecido. Entonces, ¿cómo salirse de eso, ¿no? Por eso es una propuesta esta de pensar esas limitaciones del amor hegemónico para ver qué otras posibilidades hay. Darío, a propósito de estas conversaciones que en este podcast intentamos hacer, hemos explorado e intentamos explorar la noción y el aprendizaje que nos da de ciertos temas humanos como el amor, la literatura. Y una de las formas más comunes como la literatura se ha acercado al amor es a través del desamor, de estos escenarios de los celos, la pérdida del otro. ¿Qué tanto aprende uno del amor o qué tanto puede uno saber del amor a través del desamor? Uno cree que perdió al otro en el desamor, uno cree que perdió al otro porque en algún momento creyó que lo tuvo. Claro. O sea, la clave de una deconstrucción del desamor no es una reacción liviana de no me importan las rupturas. No, es al revés. Primero entender que el desamor, la ruptura, el dolor es constitutivo también del amor. Hay amor porque hay desamor. Claro. Yo en el libro me arriesgo a una tesis absolutamente incomprobable, bien narrativa, que es que primero hubo desamor y que el amor es una reacción frente a ese desamor originario que es la caída. Claro. Que la caída, tómala como quieras, hasta puede ser el nacimiento, claro, pero que de algún modo necesitamos volver a reconciliarnos con algo, ¿no? Pero después me parece clave esta idea de que en el amor el otro nunca fue una propiedad, ni algo que tuve, ni algo que conquisté, ¿no? Esta idea de conquista es una idea que supone entonces que cuando hay ruptura perdés algo que te pertenece. La idea misma de la otredad, como hablábamos con Camila, es la idea de que si el amor es el otro es inalcanzable, porque es un otro. Claro. Si fuese alcanzable, dejaría de ser un otro. Y me parece importante eso, que a mí me interesa mucho más pensar al amor como encuentro con el otro, que es un encuentro imposible, que pensar al amor según ese mito más tradicional, que es al encontrar mi otra mitad. Yeah. Porque justamente en el relato del amor como búsqueda de mi otra mitad, está claro que esa otra mitad es una proyección propia de lo que uno espera que el otro sea. Imagínate, la otra mitad se supone que es una persona pobre que vino a este mundo a ser tu otra mitad. A buscarte. Pobre objetivo le ha tocado en el mundo. ¿A qué viniste al mundo? A ser la otra mitad de O sea, quedó mal parado en el reparto de funciones cosmológicas. Incluso la idea de que hay una otra mitad ya parte de el establecimiento de que el otro está en función de lo que a vos te falta. Entonces ya no es un otro, porque está como conformado de acuerdo a tu necesidad. Me gusta esta contraposición. Todo el libro oscila entre si el amor es el encuentro con el otro o si el amor es la búsqueda de la otra mitad.
Yo, Darío, te tengo que confesar que estoy obsesionada con los animales, con toda la temática de los animales, la poética de los animales, y he pensado mucho, bueno, sé que vos además hablas de Derrida un montón, sabes de Derrida, en ese ver cuando Derrida mira al gato y dice, ok, el gato está ahí viéndome a mí, ¿no? Cuando uno se da cuenta que el animal lo mira a uno, también es una especie de amor, porque siento que cuando uno se da cuenta que el otro te está mirando, es distinto a como me miraría Alejandro, nuestro productor, ¿no? En la mirada del otro está el reconocimiento de que, aunque yo no sé lo que está pensando, como el animal, ¿no? Aunque yo no sé cómo me mira el otro, cedo ante él mi propio corazón, ¿no? Y eso me parece que es una fórmula que se aleja como de las diadas de pareja perfecta, tal para cual, porque yo nunca voy a saber hasta qué punto el otro me está mirando. Y el ejemplo del gato, que es el inicio de este libro maravilloso, que es El animal que estoy siendo, de Derrida, es ejemplar, ¿no? Porque incluso la idea que primero nos toma es el gato me está mirando, suponiendo que el gato mira como miramos los humanos, ¿no? En el capítulo 8, la tesis 8 del libro, que es la última, hay que llegar, ¿no?, a la última, dice que el amor es imposible porque el amor es siempre del otro. Cuento la historia de una de mis actuales compañeras, que es Mina, una perra que adopté hace más de un año, que me mudé a una casa después de una separación y me obsesioné con un sillón. Y entonces, no sé por qué, ¿viste? Puedo hacer un análisis psicológico, pero no quiero. Pero me obsesioné con el sillón a tal punto que a mis hijos y a todos los que vienen a mi casa, invitados, les prohibía usar el sillón o les exigía que no coman o... Un altar, era el un sillón. altar, un santuario inexplicable. Y el día que llegó Mina, esta perra, a casa, le abrí la puerta y Mina miró así, dio 3 saltos y se sentó en el sillón. Ahí está, hace 1 año y medio que el sillón es su hogar. A mí lo que me pasó fue que en ese momento mis hijos me miraron y yo dije, es de ella. O sea, solo Mina, la perra, pudo, volviendo a lo que me preguntabas antes, desarticular algo de mi yo, ¿no? Ahí hay un otro que su otredad no solo tiene que ver con el amor, su otredad hasta fue una intervención psicoanalítica. Porque afecta, ¿no? En el afecta, término de total, afectar. exacto. Afectó directamente a que yo moviese algo, porque no, con ningún humano lo pude hacer, solo con un otro. Porque el animal es el otro, claro, es el gran otro, ¿no? Es el verdadero otro. Sí, verdadero es mucho, ¿no? Pero sí, digamos, es el otro porque es aquel al que todavía nuestra cultura no acepta, ¿no? El otro es lo inaceptado, ¿no? Y me parece que algo del amor ahí con los animales puede ser muy interesante para repensar nuestro amor con los humanos, ¿no? Hay una lógica en lo animal, ¿no? En el libro trabajo el movimiento de la cola de los perros en relación a la felicidad, ¿no? Que nosotros no podemos sino pensar, está feliz, mueve la cola, ¿no? Porque de nuevo antropomorfizamos nuestra forma de pensar los movimientos animales. Ahora, planteo que interesante es pensar al revés, ¿no? O sea, claro, ¿qué sería para nosotros ese movimiento de la cola? Nosotros no tenemos la posibilidad de ser tan felices de modo tan permanente como lo es un perro, ¿no? Invertir el esquema. ¿Qué nos puede enseñar el animal? Darío. No se entendió nada, pero no importa. No, está ahí como sirve para la idea. Entenderlo. Ahí voy a saltar un momentico, Nano, y es que me parece, ahorita hablaban ustedes dos del lenguaje, ¿no? De los corsets, de las palabras, y con los animales siento que la certeza de nuestra imposibilidad frente al lenguaje con ellos, sí, crea una forma de amor muy especial. Yo tengo un gato que se llama Pancho, ya tengo 2, y es un gato muy especial, pero entonces yo siempre que me mira, yo siempre siento que él mueve la boca y le digo, Pancho, háblame, te lo juro que yo no le cuento a nadie. Y esa certeza de que nunca vamos a poder hablar, entre comillas, el mismo idioma, crea otro espacio en esa retirada, ¿no? Seguro. Darío, a propósito del lenguaje que lo mencionaba Cami,
yo intento hacer exploración como científico de estados mentales y de vivencias humanas y me preguntaba a propósito del problema del lenguaje, ¿cómo explorar el amor? Considerando que aparecen todas estas dificultades propias de cómo nombrarlo o estas cárceles de convenciones sociales o lingüísticas en relación a cómo nos aproximamos a él. Y me preguntaba si en el fondo también en tus reflexiones que trabajas en el texto podría haber una insinuación o al menos una invitación a vivir el amor más allá también de ese lenguaje, a reconstituir ese lenguaje del amor y cómo explorarlo. Y como científico me atrae esa idea de cómo pensar los estados mentales, psicológicos del amor más allá del lenguaje, sin esa cárcel, digamos. Creo que por ahí lo interesante es que ninguna narrativa se totalice. Claro. O sea, yo no abjuro de la narrativa científica en relación al amor. De lo que abjuro en general es de las totalizaciones, cuando un lenguaje, un discurso, un logos, se vuelve o pretende ser el único. Ahí el lenguaje científico se cientifiza, digamos, claro, ¿no? Entonces expulsa cualquier otra narrativa. Hay una filósofa, creo que es también bióloga, creo que es Vinciane Desprez, que trabaja mucho la cuestión animal, belga. Ella en un libro donde trabaja la cuestión de los muertos, se llama A la salud de los muertos el libro, y lo que intenta es justamente visualizar otra relación entre los que quedamos. El subtítulo es Historia de los que quedan, los que quedamos con los que murieron, ¿no? Yeah. Y cómo de algún modo uno, esa persona cercana que murió, nos sigue transformando, más allá de que esté muerta. Epistemológicamente, Vinciane Desprez dice, el problema es dejar de generar competencia epistemológica. Dice, añadamos epistemologías, multipliquemos concepciones del mundo. Entonces, hay una concepción científica, pero a esa concepción científica no la pongamos a competir con otras, añadémosle otras narrativas que por ahí nos habilitan otro sentido. Y hay un montón de ejemplos. Cuenta el caso de un joven que muere en Noruega y que cuando lo van a velar tiene la boca abierta y la madre y la hermana se desesperan por cerrarle la mandíbula porque quedaba feo velarlo de ese modo y no pueden, ¿no? Y que en un momento es como que la hermana recuerda que su hermano siempre le decía que cuando no podían resolver un problema se fueran a dar una vuelta. Y salieron. Y cuando volvieron a los 15 minutos tenía el cadáver, la boca cerrada y una sonrisa. Entonces Desprez se pregunta, ¿qué pasó acá? Y la ciencia lo explica, se llaman movimientos musculares post-mortem. Y lo explica la estadística también. Hay un 0,4% de probabilidades que se cierre la mandíbula cuando las otras dos se fueron. Digo, todo es explicable. Ahora, también podemos decir acá hubo un mensaje. ¿De quién? No, el muerto está muerto, pero el mensaje llega. ¿Y qué me dice a mi hermana, madre, ¿no? Que incluso se fueron a dar una vuelta? Multipliquemos mundos, dice Vinciane Desprez. Yo creo que con el amor pasa un poco así. A mí me encanta, me estudié y me leí todas las lecturas sobre lo que nos pasa en el cuerpo químicamente sobre el amor. Es fascinante porque pasan cosas. Y hay una explicación, digamos, fuertemente, digamos, química, física, hasta biológica, de todo lo que concierne al amor. Ahora, nada, a esa narrativa le añado otras. Y pululo u oscilo. Cuando estoy demasiado embobado en una metafísica amorosa, vuelvo a los libros de ciencia dura, ¿viste? Claro. Y cuando estoy demasiado secularizado, vuelvo a querer pensar en la flecha de Cupido. Yo creo que es eso. O sea, ¿el amor es ciencia o es metafísica? No es ni ciencia ni metafísica. Es ambas. Es esa oscilación entre ambos lenguajes, ¿no? Me encanta que digas esto, Darío. Entre otras, también me invita a mencionar algo que en ese ejercicio de neurociencia yo he querido hacer. Por un lado es descerebrizar
las experiencias humanas. No todo está en el cerebro, sino, tú lo has mencionado, está en el cuerpo, hay una vivencia de cuerpo. Pero por otro lado, esa vivencia de cuerpo es uno más de los registros, entre muchos otros, no están jerarquizados. Hay una tendencia también, como comillas, a blanquear y a priorizar y jerarquizar ciertos discursos biologicistas, como si tuvieran más impacto y más peso sobre otro. Entonces lo tomo como una buena invitación a pensarse esto con muchos más relatos. Destotalizar, ¿no? Destotalizar. Claves. El libro tiene dos palabras importantes que, bueno, el libro se llama El amor es imposible, pero está amor e imposible, que son como grandes fundadores de todas las teorías que pudiéramos nombrar. Y en el libro vos, Darío, decís como hay que también repensarnos los diferentes significados que tiene la palabra imposible y la palabra amor. Y yo siento, no sé si estoy siendo muy cursi, bueno, yo soy súper cursi, ridículamente cursi, como lo decía Borges, que en esa imposibilidad del amor hay mucho más camino por descubrir que en la posibilidad del amor, porque la posibilidad ya está cifrada, el oso rosadito, el beso, pero en lo imposible, en la fundación de lo imposible, podría haber mucho más caminos, incluso románticos, si lo queremos pensar. Lo voy a asociar, como lo hago, de hecho en el libro, con una cuestión política. Se le adjudica a Aristóteles haber dicho que la política es la administración de lo posible, o sea, el arte de lo posible, ¿no? Arte en el mundo griego es destreza, técnica, ¿no? Saber gestionar, diríamos, frente a lo posible. Y del otro lado, la frase, una de las más famosas del Mayo francés, que dice: seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Que es, son dos modelos que me parece que, de nuevo, no hace falta ponerlos a competir, pero ver qué nos habilita cada uno. Yo creo que el mundo de lo posible, como bien vos decís, es reduccionista. Reduce nuestras posibilidades de creación en un sentido amplio, porque estás ahí todo el tiempo, digamos, reproduciendo lo ya existente, con sus gramáticas, sus normas, sus fórmulas, todo está ya preestablecido. Uno está ahí adentro y ejecuta. Lo imposible, como dice la frase del Mayo francés, lo imposible es casi como una demanda para que modifiquemos nuestra idea de qué es lo real. Porque fíjate que la paradoja de la frase es: seamos realistas. O sea, ¿qué diría el sentido común? Pidamos lo posible, porque eso es ser realista, atenerte a lo posible. Sin embargo, la frase dice: pidamos lo imposible. Eso es ser realista. ¿Por qué? Porque en realidad, si hablamos de la realidad, no es esta realidad en la que estamos insertos. O sea, si hay una realidad, lejos está de esta enajenación cotidiana. O sea, pidamos lo imposible para transformar nuestra realidad. Eso es ser realista de verdad, querer una realidad mucho más, digamos, conmovedora, mucho más emancipada, mucho más justa, mucho más libre. Yo creo que con el amor pasa algo parecido. O sea, tratemos de salir de estos esquemas reduccionistas del amor a los que estamos condenados en este amor posible. O sea, los amores posibles son amores, ya están previstos, son amores que no nos ayudan a repensarnos, ¿no? Derrida juega mucho con eso. Hay una figura del amor que me quedó afuera del libro, que es la del perdón. En un libro que es, en un texto que es el siglo y el perdón, analizando la cuestión del apartheid en Sudáfrica, trabaja la idea del perdón y dice, en esta línea, ¿no?, de el amor y lo posible, dice: perdonar lo que ya por anticipado pensamos o suponemos que es perdonable, o sea, que es posible de ser perdonado, no es perdonar. O sea, si perdonamos aquello que nosotros racionalmente calculamos y decidimos que merece nuestro perdón, no hay diferencia. Claro. El verdadero perdón, dice Derrida, es perdonar lo imperdonable. Lo imposible. Y por eso, dice él, el perdón es imposible, porque nadie perdona lo imperdonable, porque justamente es imperdonable. Pero si hay perdón, es por ahí. Entonces, ¿qué haces? Deconstruís, repensás todo, tu ser, tu yo, o sea, el lugar que le das a
a tu perdón, pero también a tus lógicas, a tu justicia, a lo que vos, tu concepción de eso. Acá es lo mismo, ¿no? Digamos, si hay amor, no tiene nada que ver con esto que vivimos como amor. Si hay amor es de tal diferencia que nos obliga a repensarnos, che, ¿de verdad estamos acá amando? Me salió el che. Está bueno. Ahí va el che. Yo quería hablarte un poco, no sé también, Cami, cómo vamos de tiempo, pero quería un poco llevarte a un escenario que para nosotros como país es importante, Darío, y son todos los escenarios, vamos a decirlo, que uno podría pensar opuestos al amor, que yo creo que no son tan opuestos: la violencia, la falta de perdón. Este es un país que ha vivido un conflicto armado de muchas décadas y persistimos en una especie de conflicto mal llevado desde hace mucho tiempo. Y estaba pensando en la fuerza emancipadora que tiene el amor, en qué medida podría ayudarnos a construir escenarios de perdón, de reconciliación, pero también, incluso desde una perspectiva muy biológica, hay otras fuerzas que también son emancipadoras, que podría uno decir que están cerca de la supervivencia. Uno dice, ¿por qué somos violentos? Una pregunta que viene mucho a la mente de los colombianos, y muchas veces hay explicaciones de orden biológico, adaptativo, de supervivencia, de protección. Te quería preguntar por eso, por esas otras fuerzas opuestas al amor, y si el amor podría resultar como un camino emancipador para experiencias tan fuertes desde orden social, político, como las que se viven acá. Creo que, por decir algo, a ver, creo que toda relación con el otro es una relación conflictiva, y que intentar disuadir el conflicto en nombre de la armonía o en nombre de una paz formal en la cual, digamos, las diferencias, las otredades sucumban, no hace más que reproducir lo ya existente. Claro. O sea, e incluso solapa una relación de poder donde en ese vínculo con el otro siempre hay alguien que termina imponiendo su lógica, ¿no? O sea, si hay conflicto hay diferencia. Y yo no creo que el conflicto genere violencia. Yo creo que violencia se genera cuando una de las partes en conflicto impone su lógica sobre la demás, como si fuese la lógica de la normalidad, la lógica de la verdad, la lógica del bien común. Ahí hay violencia. Claro. Pero es una violencia absolutamente por poder, invisibilizada, sí, por normalización, ¿no? Esto que decía Foucault, de que el poder ya no reprime, sino que normaliza. Y hay algo ahí, ¿no? También está claro, digamos, que obviamente, de nuevo, la clave es la otredad acá. Nada, eso, en relación al perdón hay mucho, qué sé, hay una relación pendiente entre el perdón y la justicia. Derrida en ese texto dice que un Estado no puede perdonar, que el perdón es siempre personal, subjetivo, y tal vez lo más fuerte es que tiene que haber justicia para que después haya perdón. claro. Entonces, si en una sociedad hay una percepción de que finalmente la justicia pudo establecer los veredictos necesarios para que una situación se redima, después queda en uno perdonar o no al victimario, yo qué sé, queda en uno si está vivo, ¿no? Los muertos obviamente no perdonan, ni nadie puede perdonar por ellos. Pero también es cierto, como dice Derrida, que ha habido mucho abuso de la concepción del perdón para encubrir la injusticia, ¿no? Entonces, en nombre de, bueno, olvidemos todo y Claro. perdonemos porque si no, no salimos para adelante, no, o sea, es al revés. Terminemos de resolver todo, de que haya la mayor posibilidad de justicia posible, y después vemos qué hacemos con el perdón, pero nunca un perdón colectivo, ¿no? Porque es muy realmente, es un acto de Derrida dice que es casi un acto de locura perdonar, porque es ir en contra de uno mismo, que tiene que ver con el amor, algo de eso también. Sí. Para ya terminar y dándole como un vuelco a la conversación y un poco como concluyente, y es que cuando leía el libro y cuando he escuchado entrevistas tuyas, Darío, pensaba mucho como en un gran tópico de la Edad Media, y era en los relatos de la Edad Media nunca importaba si encontrarse un unicornio en el bosque era real o no.
Y la pregunta era si era de Dios o del diablo en la Edad Media. Pero la realidad no estaba supeditada a que yo lo pudiera tocar, sino que estaba esta gran posibilidad de contemplar muchos espectros, el imaginativo, el metafísico, la ensoñación, lo onírico. Y yo creo que este libro, y más allá del libro, también creo que como la propuesta teórica tuya es a imaginarnos varios espectros del amor, incluso no solo el amor entre humanos, sino el amor por la naturaleza, aunque esto suene como muy hippie, pero sí el amor hacia la cosa que yo no entiendo, que no es mía, pero a la que le cedo el espacio del que hablábamos ahorita, ¿no? En la que me retraigo para que quede un espacio entre esa cosa y yo, un humano, un animal, un árbol, lo que sea. Entonces, esa pregunta de ¿es real si amo al otro? No debería ser tan importante, sino ¿qué espectros del amor cruzan esta habitación en este momento? Y en especial en tiempos de redes y de una mediatización tan férrea que básicamente genera esta especie de reduccionismo imaginativo, ¿no? Total. No hay... Bueno, en el último libro que me lo traje viniendo acá a Bogotá, de Byung-Chul Han, que es La crisis de la narración. El filósofo trabaja esta contraposición entre narrar e informar. En la narración siempre queda algo abierto y es lo que posibilita que entonces uno siga comprendiendo en ese sentido más amplio de pensar, digamos, y no ser pensado, ¿no? En la información está todo puesto, el dato, de manera tan total que entonces no queda espacio para que uno, digamos, termine de hacer su propia lectura, ¿no? Y trabaja mucho Byung-Chul Han los relatos infantiles, algo que por ahí de chicos todavía nos volaba la peluca, como decimos, nos volaba la cabeza, y que ahora lo vemos y decimos, wow, digamos, qué ingenuidad, ¿no? Nietzsche decía que crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Yo creo que hay algo de eso, hay algo de recuperar, y un poco es esa la propuesta en el libro, esa sorpresa, pero con seriedad, ¿no? El libro va a contramano de la lógica de las redes sociales, es un libro con 1000 preguntas, que busca el unicornio, ¿no? Sí, también siento como una manutención del deseo, ¿no? El deseo más allá de lo que creemos como deseo, es como lo imposible siempre genera deseo, porque queremos, entre comillas, conquistarlo, y en un momento donde todo lo queremos ya, ahora y listo, el deseo parece muy diluido entre lo real y lo posible. La información termina siendo lo posible y la narrativa lo imposible, más o menos. Nano, el último capítulo de esta temporada de Efecto Eureka. Muy, muy contento, Cami, de haber llegado a este punto, de charlar con Darío, de poder articular ciertas de nuestros deseos y nuestra motivación de estas conversaciones con un filósofo y escritor como Darío, que nos invita a pensar en el amor, en su fuerza emancipadora y en las nuevas formas de acercarnos a eso, a esa noción. Totalmente, invitamos a todos los que escucharon los episodios de Efecto Eureka, donde, como dijimos al principio, hablamos desde el duelo, la animalidad en las palabras, la tristeza y el amor, a que se sigan haciendo más preguntas. Este podcast fue realizado únicamente con el deseo, como dice Nano, de que la gente se pregunte más cosas y busque los autores que mencionó Darío, las cosas que hemos mencionado, que genere la curiosidad de que un mundo distinto puede vivir incluso en la cabeza de uno, no el mundo tiene que ser siempre el real. Darío, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming y por supuesto en hjck.com y seguirnos en todas las redes sociales de @la HJCK. Este podcast no hubiera sido posible sin la ayuda de Nano y su laboratorio. Nano. Sí, muchas gracias, Cami. Sí, un mensaje, un saludo para el Laboratorio de Cognición, Neurociencia y Contexto de la Universidad Javeriana, el doctorado en Neurociencias de la Universidad Javeriana, que ha tenido la curiosidad de escuchar y hablar con escritores y pensadores para mejorar también su propia ciencia. Gracias a todos y a todas.
Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.